Comenzando a transmitir. Listo, Fer, bienvenido. Hola, buenas noches. Mente holográfica, el tema de hoy que nos convoca. Así que, mente holográfica para vos, todo tuyo. Yo salgo del aire y te dejo con la gente. Si llega a haber alguna pregunta, te Por interrumpo. favor, sí. Muchas gracias. Mente holográfica. Hoy lo venimos explicando hace muchos años y hoy que pensaba en esta explicación, pensaba cómo fue que tuvo sentido para mí. Y tenía que ver con una pregunta que originalmente yo consideraba casi intrascendente. Mientras estudiaba en la facultad, donde la formación era mayormente psicoanalítica, la pregunta se refería al porqué, a la causa de las cosas. Había algo en la Gestalt que era del aquí y ahora, que muchas veces era qué, la pregunta. Cuando empecé PNL, la pregunta era cómo, o sobre el objetivo, para qué. Pero bueno, a finales de los 80 apareció toda una técnica que eran las submodalidades. Se pensaba que la conciencia se distribuía entre tres modalidades perceptuales: ver, que incluía ver afuera y también imaginar; escuchar, que era escuchar afuera. Ya todos, si me vieron la otra vez, ella es Bambú, que le encanta salir siempre en cámara. La parte auditiva, que es escuchar afuera, pero también es escuchar lo que nos decimos o lo que recordamos; y sentir, eh, que yo creo que por un error de traducción está anotado como kinestésico en castellano, que son todas las sensaciones del cuerpo, el olfato, el gusto, y cómo las traducimos subjetivamente. Después de las modalidades, lo que vino eran las submodalidades. Es decir, si eso que yo me imaginaba estaba cerca, lejos, era color, blanco y negro, 3D, plano; si lo que escuchaba era estéreo, mono, dentro de mi cabeza, afuera, etcétera, etcétera, etcétera; y lo que sentía, si lo sentía arriba en el cuerpo. Y la pregunta esta, que yo consideraba muy poco pertinente, era ¿dónde? ¿Dónde sentís eso? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Dónde lo imaginás? ¿Dónde lo escuchás y con qué voz te lo decís? Si es grave, es aguda, la. Y yo tenía el prejuicio de que la gente, por ejemplo, si le decías te podés imaginar un conejo y te decía dónde vas a ver la imagen, decían acá. Y alguna gente sí hacía ese gesto y tenía la creencia, pero al mismo tiempo tenían accesos oculares y enfocaban los ojos a otro lugar diferente. Así que en esta pregunta, por ejemplo, ¿dónde lo ves? Alguna gente lo veía acá, otra allá; alguna gente lo veía grande, otra chico. Tenían como diferentes lugares donde visualizamos las cosas. Pero muy poca gente señalaba dentro de su cabeza como lugar. En cambio, cuando las representaciones eran auditivas, mucha gente hacía el gesto de en la cabeza, cerca de la cabeza. Y a causa de que hicimos esta pregunta simple durante más de 30 años a un montón de gente, nos fuimos dando cuenta de que había otras, que teníamos prejuicios respecto de cómo imaginaba la gente. Pensábamos que imaginábamos plano, adentro de la cabeza, y desde ya en los 80 había mucha gente que aseguraba que no imaginaba nada.
Así que les voy a presentar al conejo didáctico que usamos en los talleres porque nos resultó muy instructivo en estos años. Si por favor pueden imaginarse un conejo y de qué tamaño es el conejo que se imaginan, si lo pueden sostener entre las manos. Una de las cosas que aprendimos de este conejo es que si uno está tocando la imagen es mucho más fácil mantener la imagen. La gente cuando te describe a su mascota, cuando hace imágenes que son muy estables en el tiempo, en general las está tocando mientras te las describe. Así que si tienen un momento el conejo, se van a dar cuenta lo primero que la ubicación no es adentro de la cabeza. Las imágenes necesitan un espacio para representarse, que es un espacio virtual que coexiste con el real. Y rara vez está dentro de la cabeza, en general está más por adelante, alrededor, pudiera ser, ya vamos a ver, pero tiene una ubicación fuera del cráneo. Lo otro que pasaba con ese conejo es que se decía que cambiar el punto de vista era algo que nos permitía enriquecer nuestro modelo del mundo, contar con más recursos a la hora de resolver un problema, por ejemplo. Y nos dimos cuenta de que las ideas, las imágenes que tenemos son 3D, son un holograma del objeto. O sea, ese conejo yo lo puedo mirar de arriba, lo puedo mirar de abajo, lo puedo mirar de atrás o de adelante. Te lo puedo mirar del otro lado, porque tiene esta característica. En 30 años de preguntar por el conejo didáctico, por ejemplo, nadie sostuvo la lámina o una foto de un conejo. Todos pusieron la mano para un objeto tridimensional. Así que las dos cosas que sabíamos era que si tocabas la imagen lo podías sostener mejor, que la imagen estaba afuera, que era tridimensional. Pero bueno, una de las más raras de todas es esa, uno está tocando el conejo. Porque en cierta forma nuestra mente es touch, conecta, hay un montón de cosas que sentimos que nos dan información inconsciente muy rápida. Eh, Así que si uno hiciera así, apretaría el conejo, por eso mejor lo dejamos ir un rato. Algo holográfico, también tridimensional. Holograma es la imagen completa de algo, que bueno, en nuestra percepción, claro, sería 3D, tendría 3 dimensiones. El sonido pasaba que uno se podía hablar mientras pensaba, podía hacer distintas consideraciones. Hay 3 auditivos internos en PNL, uno que se llama diálogo interno, otro que se llama auditivo creado, auditivo recordado. Pero cuando preguntábamos por las submodalidades de ubicación, nos encontrábamos con esto. Por ejemplo, yo no sé cuántos de los que me estarán escuchando ahora podrán estarse escuchando a sí mismos y estar escuchando la voz de su propio pensamiento. Y sé que si piensan en algo que no les guste, que les preocupe, que les moleste, es probable que la voz del pensamiento, que en general suena adentro, cerca de la cabeza, suene en cierto lugar de la cabeza. Y si ustedes se tienen en su pantalla, van a verse que inclinaron la cabeza para un lado, si se están hablando de lo que no les gusta, y si no, la van a poder estar sintiendo también. Ahora, ¿qué pasa si en vez de pensar en eso, pensamos en estas cosas que nos gustan?
las que nos ponen de buen humor, las que disfrutamos, las que deseamos. ¿En qué lado de la cabeza suena esa voz? De nuevo, si te estás viendo en la cámara, probablemente notes que inclinaste la cabeza para el otro lado. El sonido no se mueve de un modo plano, la cabeza es tridimensional y entonces es más adelante, más atrás, más arriba, más abajo, o sea, se escucha en diferentes lugares. Así que pensamos que el sonido también es holográfico, que también ocupa un volumen determinado. Con las imágenes pasaba que las personas, en lugar de lateralizar la cabeza, la rotaban o hacían un acceso ocular con los ojos para arriba, ¿sí? Pero en general incluía una leve rotación. Y cuando las personas hablaban de cosas que les gustaban, que les resultaban lindas, divertidas, en general miraban para un lado. Y cuando pensaban en lo problemático, en lo que no les gustaba y qué sé yo, solían mirar para el otro. Como nosotros lo veníamos preguntando al revés, o sea, una persona estaba muy angustiada y preocupada por algo, o durante el día se había repetido mentalmente algo que le preocupaba, una de las cosas que averiguábamos era en qué lugar le sonaba esa voz. Y lo que veíamos es que inclinaban la cabeza para un lado. Y cuando le preguntábamos, bueno, y cuando usted va solucionando estos temas y va encontrando la solución y va llegando a buen puerto y va realizando eso que quería, ¿en qué lugar de la cabeza le suena? Y la gente inclinaba la cabeza para el otro lado. Y cuando le preguntábamos dónde escuchaba la voz, alguna gente, por ejemplo, cuando se hablaba del negativo, la voz le sonaba de acá, inclinaba la cabeza para acá. Otra gente, cuando se hablaba del negativo, inclinaba la cabeza para el otro lado. Y alguna gente, cuando se hablaba del positivo, le inclinaba para acá, y otra gente, cuando se hablaba del positivo, le inclinaba para el otro lado. Digamos, no es constante no es porque la gente tenga la voz del positivo a la derecha, va a inclinar la cabeza a la derecha, pero en general la va a inclinar para alguna de los dos lados, aunque esté sonando a la derecha subjetivamente. Así que veíamos que había esto de un lado y otro, y claro, también preguntábamos por el volumen y por el tamaño. Y, por ejemplo, si yo tengo mis imágenes negativas a la izquierda y mis imágenes positivas a la derecha, cuanto peor me siento, más triste estoy o preocupado o angustiado, más grande es la imagen que veo de lo negativo, más oscura. Si uno se siente muy mal, ocupan toda la pantalla. Y algo parecido pasaba con las submodalidades del auditivo interno. Cuanto más preocupado estaba, más volumen tenía esa voz negativa en mi cabeza, más espacio ocupaba y más acallada estaba la voz del positivo, de las soluciones. Parece ser que neurológicamente los circuitos que describen problema son distintos de los circuitos que describen soluciones. Así que cuando la gente estaba de mejor humor o pensando en lo que le gustaba de la vida, en general las imágenes positivas se ven más grandes. Y la voz del positivo también ocupa más espacio dentro de la cabeza
y sigue conservando el lado. Uno podría estar tan optimista que las imágenes y el sonido ocuparan mucho más de la mitad de la cabeza o de la pantalla, o sentirse tan mal que lo que nos decimos y lo que imaginamos también ocupe toda nuestra mente. En ambos casos son modelos. Pero bueno, la gente cuando vemos imágenes más grandes y la voz del positivo también ocupa más volumen, en general eso también nos hace sentir mejor, porque están conectados los tres canales, el kinestésico, al visual y el auditivo. Así que veíamos esto, que cuando nos sentíamos bien, las imágenes positivas eran más grandes y el auditivo ocupaba más espacio, pero que si uno cambiaba esa submodalidad, aumentaba el auditivo positivo o aumentaba la imagen positiva de tamaño, de color, eso hacía también que uno se estuviese sintiendo mejor. O reduciendo las imágenes negativas o la voz del negativo. Pero justo en ese entonces teníamos un amigo que tenía un gran talento para ser diferenciador y negativo, que él decía que sus imágenes de lo positivo y lo lindo eran gigantescas y las imágenes de lo negativo que tenía eran muy chiquititas. Y sin embargo, creo que era de las personas más pesimistas que he conocido en mi vida. Y nos arruinaba, claro, totalmente la estadística de que estos optimistas y estos pesimistas. En ese entonces nos preocupaba, a mí me ocupaba el tema de las alucinaciones en hipnosis. No había internet y había visto una película, eran en realidad un videocassette de Milton Erickson haciendo un trance con una chica y en un momento es una señora grande, le hace una regresión a que sea chica y en un momento le dice, ¿tenías una mascota? Sí, le dice ella, ¿cómo se llama? Le da el nombre del perro, le dice, ¿la ves ahí a tu mascota? Le dice el nombre, ¿no? Y la persona dice, sí, ahí está, y la llama y empieza a jugar con el perro imaginario. Eh, a mí me maravillaba el grado de alucinación que lo estuviese experimentando como si estuviera ahí. Y entonces empezamos a pensar por qué las imágenes a veces nos parecían más reales o a veces menos. Por ejemplo, a veces imaginamos cosas y nos hacen un gran efecto al kinestésico y a veces imaginamos el mismo contenido y no nos afecta. O a veces pensamos, nos decimos cosas que nos afectan muchísimo emocionalmente y en otras oportunidades nos decimos lo mismo y no nos afecta. Como la programación neurolingüística es un modelo constructivista, donde el mapa no es el territorio, desde este modelo lo que tenemos es un mapa del mundo. Y usamos ese mapa para distinguir qué es real y qué no. No solo lo hacemos en la percepción externa, sino que lo hacemos en nuestras conductas y en lo que pensamos. Una de las cosas que nos permite orientarnos después en el territorio, en lo que sería lo real, es lo ajustado que sea nuestro mapa. Y uno de los ajustes importantes es si eso es real, es verdadero o no. Para ese momento, además de las submodalidades, aparece
como una de las últimas herramientas que incorporó la PNL, que era la línea del tiempo. Y entonces uno se podía imaginar el pasado, el presente, el futuro. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaban verbos y pasaban por la tercera persona, si les decían el elefante caminaba, el elefante camina, el elefante caminará, seguro ven 3 fotitos que no están en el mismo lugar espacial, si se dan cuenta de que imaginan. Si se lo repiten ustedes, el elefante caminaba, el elefante camina, el elefante caminará. Porque había como una distribución del tiempo en pasado, presente y futuro, así. Y otra que era frontal. Y entonces había cosas de mi pasado que yo sabía que eran verdaderas, pero en ese momento de mi vida ya no existían, ya no eran reales. Por más que hubiesen ocurrido y yo las hubiese vivido y ese lugar estuviera o esa persona, el momento ese ya no era real, era un recuerdo. O hacia el futuro podemos imaginarnos cosas que todavía no existen y que no son reales hoy, pero eso no lo hace mentira, porque si vamos y lo hacemos, las vamos a realizar y entonces se van a volver reales. Con lo cual nuestra conciencia tiene mucho trabajo en estas opciones de qué es real y qué es verdadero, y en mucho nos basamos en nuestra percepción para distinguirlo. Y en ese entonces nos dábamos cuenta que cuando la gente hablaba de cosas que consideraba reales y las imaginaba, además en general las tocaba. Y que las personas hacían gestos, cada persona, en cierto cuadrante del espacio, había gente con gestos más amplios, había gente con gestos más chicos, pero en distintas alturas, tenía distinto tamaño el campo de lo que... Y nos dimos cuenta que cuando la gente se representaba cosas que consideraba reales, lo armaba en un campo virtual que le fuera cómodo de tocar para validar que eso era así. El juego básico que le pedíamos a los alumnos y a los amigos y a los pacientes allá por la década del 80 es que se imaginaran su casa como una maqueta. Que ubicaran dónde está la puerta de entrada, qué sigue después, dónde está el pasillo, el cuarto, cómo... Armen una maqueta de su casa y fíjense de dónde hasta dónde llega. Bien. Esa maqueta es donde ponemos las cosas reales. Es como un campo de imágenes donde uno pone lo real. Ahora, imagínense una cosa que no sea posible. Un gato emplumado, un pájaro con escamas, una jirafa verde, cosas que... Y van a ver que la imagen aparece como mucho más lejos. Porque en general lo que consideramos real está al alcance de la mano si uno está disociado, ¿no? Hay otras formas si uno está asociado, si uno está por fuera de la imagen. Aparece en un espacio determinado del campo. Y lo que no consideramos real es de ahí para otros lugares. De los dos podemos hacer imagen y después lo vamos a escuchar, de los dos podemos hacer sonido. Ahora con nuestro amigo pasaba lo siguiente. Su campo de lo real era muy bajito. Lo tenía más o menos a la altura de la boca del estómago.
El negativo se lo imaginaba justo a esa altura, muy abajo y chiquito. Y el positivo, que era gigantesco, estaba re lejos de lo real, como a una distancia así. Entonces es cierto que él tenía unas imágenes gigantes y que era muy pesimista, porque para él todo era muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero la realidad es una porquería. Y entonces empezamos a fijarnos cuando la gente hacía gestos, dónde tenían el campo de lo real y cuánto cruzaba con el campo de su positivo y de su negativo, o de su línea del tiempo, por ejemplo. El campo real de algunas personas llega hasta un poquito por encima de su cabeza. Y las imágenes del tiempo, que nosotros los pensamos como campos, porque son imágenes 3D muchas veces, en general están puestas a cierta altura. Pueden tener distinta altura cada imagen, pero aparecen, si recuerdan algo de ayer o imaginan algo para el sábado, van a ver que aparecen imágenes del pasado y del futuro. Tuvimos por lo menos un alumno una vez que su campo del tiempo estaba por encima de su cabeza y su campo de lo real estaba a la altura del corazón, así en el emocional. Así que nunca relacionaba que el tiempo fuera real para él. Las fechas de los exámenes, los vencimientos de las cuentas, no le encontraba sentido, porque no le cruzaba con su campo de lo real, con lo que tocaba. Supongamos que ustedes se quieren hacer una agenda mental para hacer algo la semana que viene. Si se fijan, todos tenemos un lunes, un martes, un miércoles, los tenemos imaginariamente ubicados en cierto lugar. Ahora, si uno no lo toca, les va a faltar información para pasar, por ejemplo, del martes al miércoles, del miércoles al jueves, del jueves al viernes. No es igual que si uno toca el día, aunque sea imaginario. Por esto que le decíamos que el canal kinestésico completa la operación del modelo mental, de las ideas y de lo que pensamos. Así que en ese momento, con esta pregunta de dónde y qué tamaño tiene y a qué altura está y de qué tan cerca, tan lejos, no sé qué, que le hicimos a tanta gente, nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, algunas personas el campo de lo real era así y que le cruzaba mucho del positivo y otras partes del positivo eran ideales, no se consideraban reales, y que les causaba mucho del negativo. Cuando eran muy parejas, a veces generaba un inconveniente que es sí pero no pero. O sea, quiero esto que puedo conseguir, pero tiene esta dificultad, no quiero más esto, pero tiene esta ventaja, y el sí pero no pero arma un modo de funcionar muy estresante. Siempre recomendamos que cruce más del positivo con el real y un poquito del negativo, porque el negativo siempre es un buen punto de partida para llegar al positivo. Si no lo tuviéramos de referencia, sería complicado mejorar cualquier cosa. Así que nos dábamos cuenta que según ese cruce de campos, la gente podía tener prejuicios, juicios previos de cómo iban a ser las cosas. Si era más real que las cosas pueden salir bien, o si era más real que las cosas pueden salir mal. Si es real que el tiempo futuro existe, o que el tiempo pasado existe, o que el presente existe, o si no es real. O si el real, o por ejemplo, a alguna gente le cruzaba el positivo con el futuro. Entonces, aún en situaciones como de pandemia, lo mejor está por venir.
Otras personas le cruzaba el campo del negativo con el pasado, así que para esas personas todo tiempo pasado fue mejor, y no hay como el barrio de antes, los amigos de antes, la gente de antes. O sea, como estas imágenes que son ultra rápidas, que a veces son muchísimas en una fracción de segundo, pero que tienen estos campos, tienen esta localización estructural, cuando se superponían, nos hacen pensar del territorio con cierto juicio previo de qué nos vamos a encontrar ahí. Algo parecido ocurre con el auditivo. Por ejemplo, todos podemos escuchar en dónde suena nuestra voz del negativo, dónde suena nuestra voz del positivo, pero también podemos escuchar la localización de la voz de lo real y de lo irreal. Por ejemplo, díganse algo que ustedes sepan que es real ahora, acá y ahora, que están allí haciendo lo que estén haciendo, respirando, cosas reales, y escuchen la voz que relata eso, dónde suena. Y ahora háganse una propuesta más creativa y díganse que están flotando en el espacio, disfrutando en su lugar favorito de vacaciones, haciendo eso que más les gusta. Díganse cosas que no sean ciertas en este momento. Y van a escuchar que la voz también tiene otra localización, distinta de la voz de lo real. Ahora, si pueden recordar cuánto volumen, cuánto espacio tiene la voz de lo real, y pueden escuchar el volumen que tiene la voz de su positivo, se van a dar cuenta de cuánto de lo positivo que se dicen se lo creen ustedes mismos. Y al mismo tiempo, si escuchan la voz de su negativo y cuánto cruza de lo real, también se van a dar cuenta de cuántas de esas cosas negativas que se dicen ustedes las creen. Las adjudican como algo verdadero. Así que esta pregunta ¿dónde? Lo mismo pasa con el tiempo y la voz interior. Si ustedes se hablan del pasado, de cosas que hicieron ayer, hace un año, qué sé yo, la voz también les va a sonar en cierto lugar de la cabeza. Distinto que si se hablan de lo que van a estar haciendo el fin de semana, lo que quieren estar haciendo el próximo año, que va a sonar en otro lugar. Cambia tridimensionalmente, para adelante, para atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Así que teníamos estas distinciones básicas que las considerábamos muy importantes para hacer cualquier modelo de pensamiento, para poder orientarnos para llegar de A a B. Que era necesario saber qué no era real y qué sí lo era, que era necesario saber a dónde íbamos y de qué alejarnos, por ejemplo, que estaba bueno tener archivos de experiencias y hacer proyectos y también estar presente. Y que usamos todo el tiempo estas imágenes y este pensamiento. Nos encontramos con el problema también de que las imágenes tienen como, digamos, un proyector y un observador. ¿Sí? Si ustedes en este momento cierran los ojos, sí. Tengo acá
Fer, una pregunta que me parece interesante de Flor. Dice, ¿pero qué sería hablarte de algo no real? Porque imaginar algo no real sí pasa, pero hablarte, Sí. Yo, por ejemplo, me digo que los gatos emplumados vuelan muy alto porque les gusta ir rebotando por arriba de las nubes. Cosa que no creo que pueda pasar en la realidad. No, la ciencia ficción se escribe porque se basa en cosas no reales, está puesta en digital, en palabras. Pasa esto, en las imágenes está el que proyecta y está el observador de esas imágenes. Y proyectamos muchas más imágenes de las que observamos. Y en nuestro pensamiento está nuestra voz interior, pero también está la parte nuestra que escucha, que es otra. Y muchas veces nos hablamos sin escucharnos. Así que nos digamos algo o que lo imaginemos no significa que lo podamos ver a conciencia o que nos estemos escuchando a conciencia. Y en la hipnosis tradicional, todo lo que no está en la conciencia es inconsciente. La conciencia se maneja con muy pocos elementos a la vez y funciona muy lentamente. Y el inconsciente maneja muchos datos en muy poco tiempo. Por eso a veces nos decimos cosas tan rápido que la conciencia no las escucha, pero las pensamos. O imaginamos cosas que las imágenes pasan tan rápido que la conciencia apenas las ve. Por ejemplo, si yo les pregunto si pueden recordar todas las personas que le caen bien que vieron en el 2020, todo eso es un cuantificador universal, hace que pase un conjunto muy grande de imágenes. Pero la conciencia pesca una, dos o tres, así la primera. Si lo pregunto dos o tres veces más, si podés acordarte de todas las personas que te agradan, que viste en el 2020, si podés acordarte de todas las personas que te agradan, que viste en el 2020, es probable que puedas rescatar todavía más imágenes conscientemente. En los test que miden la atención, por lo menos en la década del 60, la gente recuperaba hasta 9 de esas imágenes. Alguna gente con mucha capacidad de atención o algún entrenamiento en particular de la memoria recupera más. Pero si no, lo habitual es acordarse de una, de dos o de tres. Eso es lo más común de todo. De todas las personas que a uno le agradan y que vio en el 2020. Pasaba además que las imágenes se podían tocar y sentir, o que uno hacía gestos para operar sobre las imágenes. En programación neurolingüística, cuando tenemos las palmas para abajo, es más posible que estemos imaginando. Si las tenemos de costado, así imaginando, escuchando, sintiendo.
cuando las personas van pasando de un pensamiento al otro, muchas veces ponen la mano en auditivo y hacen como que pasan una hoja o hacen una espiral así de costado. Si la gente va pasando imágenes, a veces sube escaleritas de imágenes, las pasa como si estuvieran rodando también. Había muchas operatorias sobre estas imágenes que no están adentro del cráneo. Y a veces están acompañadas con movimientos de cabeza cuando la gente está pensando problemas y soluciones. ¿Por qué nos interesaba esto? Por ejemplo, ubiquen, si pueden y tienen ganas, su voz de lo real, su voz del negativo, su voz del positivo, ¿sí? Y su voz de lo irreal. Usen la voz del negativo para pensar, para decirse algo que en este momento los esté incomodando. Y probablemente escuchen cuánto volumen tiene, todo esto. Bien. Ahora esa misma voz, así como está, como si pudieran agarrar el parlante, llévenla y digan eso mismo con la voz de lo irreal. ¿Es capaz de producir la misma incomodidad que producía cuando usaban la voz del negativo, si lo dicen con la voz de lo irreal? Mental, ¿no? Ahora díganse algo que tienen ganas de estar experimentando, disfrutando, algo que les guste. Él es Napoleón, se los presento. Y díganse algo que quieren estar disfrutando, sintiendo, y probablemente lo estén escuchando con la voz de su positivo. Y ahora eso mismo, díganselo con la voz de lo real. Yo no creo que esto materialice cosas ni nada por el estilo, pero cuando lo decimos con la voz de lo real, es posible que muchas cosas den sensaciones más agradables que solo pensarlas en positivo. Una de las cosas que hacíamos con las submodalidades era, una vez que determinábamos el problema, llevarlo a lo irreal, por ejemplo, una imagen, llevarla a lo irreal para que perdiera como su eficacia hipnótica para con uno, traer el estado deseado, el resultado que queríamos obtener a lo real, ¿sí? Y hacer el paso del problema a lo irreal al resultado real. Acomodar las ideas así o acomodar los pensamientos así facilita que uno se sienta mucho mejor respecto de eso en la realidad, en el territorio. Yo no creo que garantice que uno lo vaya a conseguir, pero aumenta mucho las probabilidades de realizar eso que quiero. En cambio, si el positivo se va a lo irreal, aunque el negativo sea muy chiquitito, se nos vuelve muy densos y nos afecta mucho el estado de ánimo. Pasaba que ya teníamos definido el resultado que queremos obtener. O sea, me siento así, podría llevarlo a lo irreal para que es algo que podría pasar, pero no tengo por qué sostener. Y quiero que esto, que es lo que quiero estar viviendo, quiero que esto esté siendo real para mí.
Ahora, el real de tocar la idea no era tan real como el real de estar metido adentro de la Matrix. Por ejemplo, si pueden verse ustedes con algún inconveniente y llevarlo a lo irreal, que es algo que podría pasar, y se ven ustedes como realmente se quieren estar viendo y lo traen a lo real, se siente mucho mejor. Ahora, si agrandan la imagen y se meten adentro, como si avanzaran, y respiran como van a estar respirando cuando hayan obtenido ese resultado, o van haciendo alguno de los gestos que van a estar haciendo cuando estén en ese momento, es probable que puedan estar reproduciendo ahora mucho del estado deseado que quieren estar sintiendo. Al revés, si las imágenes de ustedes con problemas se vuelven a lo real y se meten adentro, estarían padeciendo como si fuera real algo que es desagradable y que de hecho no es real ni cierto, es solo una de las posibilidades que vemos siempre entre las desventajas y las ventajas. Siendo este imaginario, estarlo viviendo en general aumenta el sistema inmune. Se piensa que asociarse mucho a las imágenes negativas hace que uno esté más adrenalínico y baje el sistema inmune, en cambio asociarse a fantasías lindas favorece el sistema inmune, sea porque nos dé alegría, nos dé placer, nos interese, lo disfrutemos. Todos estos estados en general levantan el estado de ánimo que levanta el sistema inmune. Así que Daniel, que se representaba siempre estas cosas muy asociado, a él le importaba como este campo del tiempo. Hay otra posibilidad del tiempo que es que el pasado esté atrás, el presente donde estoy y el futuro adelante. Y en este campo del tiempo, el cruce, los prejuicios que se formaban con el positivo y con el negativo eran diferentes. Así que nos dábamos cuenta que todos estos cruces de imágenes, todos estos cruces de representaciones de sonido, fuera que nuestra conciencia las estuviera escuchando y viendo, viendo y escuchando, o que no las estuviera viendo y escuchando, o escuchando y viendo, pasaban lo mismo y nos hacían pensar que el mundo era y funcionaba de cierta manera según estos cruces de campo. Y que esto que creíamos, como les decía antes, no era una cosa estable. El campo de lo real, supónganse que es así, y ustedes están en algún momento muy feliz de su vida, y el positivo probablemente ocupe todo el campo real. Hay momentos en la vida que nos estamos sintiendo tan bien que sentirse mal parece que fuera mentira, algo no real. Como algunos momentos de la vida también a veces nos hemos sentido tan mal que parece que sentirse bien no fuera posible ni real. Porque nuestros estados de ánimos modifican nuestras imágenes y nuestras representaciones auditivas internas, y bueno, cuando el negativo se superpone al real, tendemos a creer que esa es la realidad, y cuando el positivo se supone al real, tendemos a creer eso. Yo creo que con más que el positivo crece en lo real, uno ya es bastante optimista y tendremos más posibilidades de ubicarnos en el territorio. Así que entre las cosas que detectábamos
era cómo se predisponía la gente para la acción. Cuando yo originalmente empecé a observar mucho los movimientos de la gente, era porque hacía artes marciales y siempre pensé que se podía percibir de antes lo que iba a ser el otro. Y entonces mirábamos cómo la gente organizaba sus ideas, sus imágenes y sus pensamientos para hacer cosas. Y descubrimos algo interesante, que a algunas personas les importaba pasar de lo que no era real a realizar eso. Y tenían unos gestos verticales antes del gesto de avanzar o retroceder, que es el de la acción. O sea, este gesto que se llama sagital es el gesto de la acción, de hacer cosas. Cuando la gente no está muy de acuerdo va así, cuando está más de acuerdo va así, ¿no? Este gesto de las definiciones, algunas personas necesitaban definir las ideas en vertical para abajo o vertical para arriba para que les fuera cómodo de realizar. En cambio, otras personas necesitaban acomodar las ideas en una secuencia lateral para después hacerlas o hacer un balance de costo-beneficio para ver si eso era algo que tenía ganas de hacer o ameritaba hacerse. Con lo cual, después de años de hacer esta pregunta de dónde te lo imaginas y dónde lo escuchás, llegamos a esta absurda idea de que la mente en realidad está fuera del cráneo, que adentro del cráneo está el cerebro y una buena parte de la información auditiva. Y que delante y alrededor nuestro, aunque a veces a través, está toda la parte de nuestras ideas, de nuestras imágenes, las fantasías, las recordadas, las creadas, aparecen virtualmente en un espacio a nuestro alrededor. Y que tienen una relación entre sí que hace como una especie de matriz que nos filtra el modo de un modo muy específico. Filtramos el mundo según estas creencias de cómo se superponen los campos. Y bueno, así fue como construimos esta idea de la mente holográfica, de que estamos adentro de un holograma auditivo y visual. Genial, Fer, gracias. Tengo una pregunta de Facundo. Sí. Pregunta si se puede modificar el campo de lo real. Sí. Se modifica solo a causa de muchas cosas y uno lo puede modificar. Digamos, cuando haces la representación de la casa, si partís de una plantilla más grande, ya alargás el campo de lo real, o si usas una plantilla más alta, y entonces te agranda el campo de lo real. A veces pensamos que la altura también tiene como alguna relación con los chakras. Realmente cuando la gente hace discursos más mentales, suele hacer gestos más acá. Cuando los discursos son como espirituales, la gente toca más por acá arriba. Cuando son emocionales, son más en el pecho, en la pasión son más de abajo. Así que el campo de lo real se puede ampliar así, así y así. Tiene 3 dimensiones. Porque a veces querés que te ocupe más del tiempo. Por ejemplo, una fácil es esta. Fíjense en qué tamaño pusieron de la casa. Cuánto cruza de su pasado y cuánto cruza de su futuro y cuánto de su pasado. Si acá está el presente y tienen un campo muy finito, y probablemente el futuro que les importa es hasta mañana y el pasado fue mediodía de ayer. Pero gente que tiene el real muy grande considera que 5 años es una cosa real.
o 5 años en el pasado fue ayer. ¿Se entiende? ¿Sí? Genial, Fer. Genial, muchísimas gracias. Bueno, Un Fer, gusto. estamos sobre la hora, así que vamos cerrando. Yo lo escribí en Facebook, se los dejé. Sin embargo, quiero compartir acá y hacer la oferta. Si quieren recibir el PDF de Mente Holográfica totalmente gratuito, nos mandan un mail a info@menteholográfica.com. En el mail pongan nombre y apellido. O sea, yo cuando recibo el mail y encuentro serdeluz24@hotmail.com, digo, genial, le quiero mandar el mail a esa persona, pero me gustaría tener una representación, a ver, por lo menos, ¿cómo se llama? ¿Nombre y apellido? Está bueno saber que del otro lado hay seres humanos como nosotros, así que esto, info@menteholográfica.com, y les mandamos el PDF totalmente gratuito del libro. Y en breve vamos a estar teniendo novedades para que puedan estar viviendo la formación completa de mente holográfica. Gracias, Fer, Gracias a el vos encuentro por de hoy. tomarte el trabajo todos estos días. Y Bueno, un placer. Justo ahora sobre el final se está cortando un poquito, así que mirá, hasta nos dejó eso la conexión. Fer, nos vemos prontito. Muchísimas gracias. abrazo, gracias.